Del Señor. Y bueno, hoy he titulado al tema la oración que Dios escucha. Y qué mejor la oración de una madre, ¿verdad? La oración de una madre rompe los techos, rompe las estructuras, traspasa los techos, el cemento y sobre todo traspasa las fronteras. Donde tú estés, tú puedes bendecir a tu hijo. Donde tú estés, tú puedes interceder por tu hijo y esa oración va a tocar el corazón de tu hijo, va a traer ángeles alrededor de él. Y como algo introductorio, quiero comentarles que en esta última temporada de mi vida, como madre, estoy experimentando una nueva fase, ¿no? Una nueva estación en mi vida. Mis hijos están grandes. Mi hijo mayor ya tiene 22 años, Gracia está por los 19, a punto de cumplir 20. Los tres están ya enrumbándose a un destino, a un futuro que Dios les ha preparado, pero nosotros también hemos dado destino a nuestros hijos. Hemos intentado de que de muy jovencitos aprendan que la vida es dura, aprendan que la vida hay que lucharla, que no se gana fácilmente. Aunque ellos no pasaron muchas necesidades como yo o como mi esposo cuando eran niños, ellos no saben lo que es el hambre, no saben lo que es pasar noches a oscuras cuando se va la luz, cuando te cortaban el agua y llenar baldes y baldes de agua. Ellos no conocen esas necesidades porque vivieron en otro tiempo, están viviendo otra temporada. Pero los padres nos encargamos de moldear el destino de nuestros hijos y de dejarlos ir a ese destino, soltarlos para ese destino. Y yo estoy entendiendo que estoy entrando en esa etapa de soltar a mis hijos, ¿no? Particularmente con Gracia, es literal, la hemos soltado al destino que Dios tiene para ella. Porque como madre, voy a hablar como madre porque es el Día de las Madres, normalmente procuramos abrigar, sobreproteger, basar nuestra identidad de madres como que sea lo más importante en la vida. Pero yo he entendido que mi maternidad a mí no me define. A mí me define ser hija de Dios. Y delante de Dios voy a dar cuenta por mis hijos. Entonces, cuando nosotros decidimos proyectar a nuestros hijos al futuro que Dios tiene para ellos, nos hemos sentado con ellos. El destino no los agarró ahí improvisado, como que los agarró así como de temor ahí. A ver, lánzalo tú, no. Nosotros nos hemos sentado con nuestros 3 hijos a decirnos, hijos, a ver, ¿qué va a ser de tu vida? A partir de los 18 años, ¿a qué te vas a proyectar? ¿Qué piensas hacer en los últimos 5 años? ¿Qué vas a hacer a tus 10 años? ¿A qué edad piensas casarte? ¿Tienes esa proyección en tu vida? Nos hemos sentado a tener esas conversaciones serias con nuestros hijos. A nuestros hijos no los hemos enviado solos al mundo, les hemos dado herramientas, les hemos dado recursos, les hemos dado principios bíblicos que van a sostener su vida y el futuro cuando papá y mamá no estén. Porque es cierto, yo voy a estar siempre con ellos en oración, los voy a alcanzar con mi intercesión, con mi clamor, pero va a haber oportunidades que no voy a estar. Como literalmente hoy mi hija no está conmigo. Es el primer día de la madre que Gracia no está conmigo. Y yo podría llorar y decir mi hija, y que lo he llorado delante de Dios, lo he llorado, pero también sé que Dios tiene un destino para ella. Y que es diferente a lo que yo he pensado e imaginado, porque dice su palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Él ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso para mis hijos. Así que en algún momento de nuestra vida nos sentamos con ellos. Escuchamos la voz de Dios, oramos. Señor, ¿qué? Hemos trabajado tanto, hemos pasado tantas carencias para que nuestros hijos no lo pasen. Pero ¿qué hay, Señor, detrás? ¿Qué hay para su destino? ¿Qué hay para su futuro? Y hemos escuchado a Dios decirnos que nuestros hijos van a salir como flechas. Nuestros hijos van a ser lanzados como flechas. Y cuando tú lanzas una flecha, hermano, para los que saben lo que es el arco y la flecha, no la lanzas cerquita, pues. Tú lanzas una flecha lejos. Tomas vuelo y la lanzas lejos. Más allá aún de tu vista. Y vas mirando cómo esa flecha va tomando vuelo y va tomando aire y va tomando altura. Y se va alejando de donde tú estás. Y hemos entendido que nuestros hijos son una bendición, son promesa de Dios, pero también van a marcar un destino con Dios, tienen un futuro con Él. Y la oración que Dios escucha es esa.
esa oración de entrega, esa oración sacrificial que tú le dices: Señor, mis hijos son tuyos, mi descendencia es tuya, no me pertenece. Porque a veces nos aferramos a los hijos como nos dolió, ¿verdad? ¿Cuántos han dado, las madres aquí, dolores de parto? ¿Saben lo que es parto natural? Dolió, ¿verdad? Y como me dolió, bueno, este hijo tiene que estar siempre conmigo, tiene que vivir conmigo, le voy a construir el segundo piso para él, el tercer piso para el otro hijo, y nos aferramos a nuestros hijos y no los dejamos ir. Nosotros hemos recibido muchas palabras proféticas, muchos siervos de Dios nos han dado palabras sobre nuestros hijos, y muchos han coincidido que nuestros hijos van a estar muy lejos de nuestro alcance. No sé si van a cruzar alguna frontera, no sé si van a vivir aquí en el Perú, pero esa palabra hemos recibido porque hemos dejado a nuestros hijos en las manos del Señor. Y eso es lo que a las madres a veces nos cuesta mucho. Pero la oración que Dios escucha es esa oración en la que tú entregas y le das el control a Dios de tus hijos. Y lo digo porque hay una mujer que me marca mucho, una mujer en la Biblia que siempre trato de traerla a mi vida cuando pienso en ella, al soltar a los hijos, y esa oración de fe que ella hizo delante de Dios, ese voto que hizo delante de Dios, y es la historia de Ana. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? A ver, Ana, ¿verdad? Linda la historia de Ana. Una historia llena de dolor, de sacrificio, de vergüenza al inicio, de muchas heridas. Esta historia marca mucho mi vida, la he compartido algunas otras oportunidades en otro contexto, de repente de otra forma, pero hoy me conmueve mucho Ana porque me siento como una Ana hoy, ¿no? Entregando a mis hijos en el altar, diciéndole: Señor, ya, yo cumplí, crié, formé, ayudé, me fortalecí, he orado, seguiré orando, pero es hora, Señor, que tú los lleves al destino que tienes para ellos. Es hora, Señor, en el altar los traje un día y es en el altar donde ellos tienen que estar. En el altar los entregué un día hace muchos años cuando eran pequeñitos, desde el vientre, y es en el altar donde ellos van a estar. Así que esta mujer Ana me conmueve mucho. Vamos a 1 Samuel capítulo 1 y vamos a leer un ratito la historia porque es importante que traigan a memoria esta historia para los que no la han leído. Sí, dice así, 1 Samuel 1 del 9 al 18. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh Señor, no, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Dice la Biblia, versos más adelante, que luego ella se juntó con su marido Elcana y concibió a ese niño que iba a nacer, el cual ella le puso Samuel, ¿verdad? Samuelito, que en la traducción en hebreo significa dedicado al Señor, dedicado a Jehová. Ahora a Jehová le pedí y él me dio. Está dedicado al Señor. Entonces, este niño, fruto de su oración y de su dolor, no solo se quedó con ella
ella tuvo que entregarlo. Y no lo entregó a los 18, a los 20 años, que edad ya suficiente para que sobreviva solo. Aparentemente ella entrega a Samuel a la edad de 4 años, después de haberlo amamantado. Esa es la edad promedio, ¿no? 4 años, en que ya el niño es destetado totalmente y ya es más independiente, puede ir a la escuela, en este caso a la nuestra, ¿no? A 4 o 5 años ya van a la escuela, ya pueden hacer sus cosas solitos, vestirse, alimentarse, sus necesidades. Entonces, a esa edad, en el verso 27 y 28 del mismo capítulo dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Hermanos, Ana pasó por mucho sufrimiento, por mucho dolor antes de concebir a su bebé. Para los que han pasado problemas de esterilidad, que hoy es muy común en nuestros tiempos, no sé si era hace muchos años, pero hoy está siendo muy común temas de esterilidad. La gente está recurriendo a la fertilización in vitro, a otros, al banco de esperma, de óvulos, para poder concebir a sus hijos, porque está siendo muy, muy difícil en este tiempo. Hay muchos problemas de esterilidad, tanto del hombre como de la mujer. Y para los que han pasado algo así, a los que han tenido que someterse a muchos métodos de concepción, es muy duro, es muy difícil intentar una y otra vez, intentar varias veces y ver que ese fruto no venía. Y es muy doloroso, aparte de ser muy costoso. Pero también hay, como Ana, mujeres que están sufriendo el dolor de años de ver a su hijo quizás en malos caminos, hijos que se han vuelto rebeldes y están fuera del camino del Señor, hijos que decidieron no escuchar la voz de Dios e ir tras sus deseos, tras sus malos deseos y placeres. También hay madres que concibieron a ese niño con tanto amor, con tanto afecto, y los han visto irse lejos, sin Dios y sin un camino que seguir. Madres como Ana, con la que yo me identifico, porque también he soltado a mis hijos, los he entregado en el altar del Señor. Hay dolores, hermanos, que solo Dios ve. Hay dolor que solo Dios conoce. El día que yo solté a mi hija, yo no es que me preparé, yo no fui a una clase como es el post, ¿no? Soltar a los hijos. Nunca yo había soltado a ninguno de mis hijos, sobre todo tan lejos. Recuerdo que le dije a mi mami: mamá, es difícil, es muy triste. Y me dijo: hijita, pero eso no es nada, espérate, que se casan y es peor, me dijo. No lo sé, mamá, pero es un dolor muy fuerte, porque mi hija no está acá en provincia, no está en Barranca, no está, no sé, en Ica, no en Arequipa. Mi hija está al otro lado del mundo, muchos kilómetros de distancia. Y para mí fue como un duelo, hermano. Después lo entendí. Pasé una etapa de duelo muy dolorosa, lloraba en las noches con mi esposo, a veces sola para que no llore conmigo. Algo que yo sentía como que: Señor, ¿qué hice? ¿Por qué no pregunté que iba a ser tan difícil soltar a mi hija? Pero después Dios me contestó: para este tiempo yo te preparé, te di fuerzas. Los previos, hermanos, de enviar a nuestra hija con una visa de trabajo a Alemania, los previos yo estaba muy valiente, estaba muy empoderada, muy fuerte con mi esposo. Mira, hija, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Le preparamos los papeles, empezamos a buscar el trabajo, empezamos a ver cómo iba a ser su dinámica de vida, empezamos a hablar con mi hermano que vive allá, nos envalentonamos con Luis: sí, tú vas a poder, vamos, hijita, tú puedes. Ella estaba como que bueno, no quería, estaba apenada también, pero bueno, es un año, hija, te vas y regresas, si no te adaptas, si no te gusta, si no es lo tuyo. Estábamos muy entusiasmados de que nuestra hija diera ese paso. Un paso no, iban a ser un paso de a kilómetros, ¿no? Dios me dio una fuerza, hermano. El Espíritu Santo me animó, me ayudó, me ayudó a soñar con este paso para mi hija. Pero cuando mi hija cruzó esa puerta para irse al aeropuerto, yo ya no la vi más. Ahí, hermano, sentí que todo el peso de la tristeza me vino. Y empecé una etapa de duelo en que yo solté a mi hija y empezaba a llorar en las noches, empezaba a tener un poquito como una crisis de ansiedad en mi corazón, porque para los que han soltado a sus hijos, yo creo que aquí hay varias mamás que están lejos, por ejemplo en Venezuela,
mamás que están aquí, sus hijos se han quedado allá, o hijos que están aquí, la madre los soltó en Venezuela. Algunas madres que han tenido que dejar ir a sus hijos a buscarse un futuro mejor. Es doloroso, ¿verdad, madres? No serán todas, pero es doloroso. Y hay algunas madres que comprendían ese sentimiento y me preguntaban. La hermana Nelly, no sé si está hoy con nosotros, la hermana Nelly siempre me decía, ¿cómo está Gracia? Porque ella sabe lo que es soltar un hijo. Ella sabe. Y yo pasé esa temporada de mi vida muy difícil para mí. Recuerdo esto con lágrimas porque Dios me sostuvo. Mi hija es la más pequeña de mis 3 hijos. Solo tiene 19 años. Yo la solté cuando tenía 18. Es la más pequeña. Y decía, Dios, pero quizás me equivoqué. Debí esperar que creciera un poco más. De repente debí mandar al mayor, ¿no? Que dé el ejemplo. El primogénito debió irse primero. Pero era la más niña, la más pequeña la que tenía que salir. De repente era la más valiente. Es la más valiente. Es la más valiente de los 3. Porque no es por nada, pero las mujeres a veces somos más valientes en algunas cosas. Y solté a la más pequeña, hermanos. Y ese periodo de duelo, por eso me identifico mucho con Ana. Porque Ana vivió mucho tiempo ese dolor. Primero de no ser madre, años de vergüenza, de comparación, años de silencio de Dios. Y cuando el milagro llegó a su vida, ella lo soltó. Porque ella había hecho un voto. Ya tenía ese bebé. Ya lo imposible había sucedido. Dios, que es el dador de vida, le había permitido concebirse a ese pequeño en su vientre. Y lo que ella hace es soltar a ese hijo. Qué tremendo. No solo recibió el milagro, sino que soltó su milagro. Y para los que estamos aquí, decía yo, los hijos son un milagro de Dios. Parece normal concebir ahora. Pero no, hermano, los hijos siguen siendo, el milagro de la vida sigue siendo el milagro de Dios. Cada hijo que tienes, cada pequeño ser que Dios te entrega a ti, mujer, madre, es un milagro de Dios. Tú tienes que administrar ese milagro, tienes que guiar ese milagro y tienes que soltarlo al Señor. Y eso es lo más difícil. Porque yo decía, Dios mío, nadie me preparó para esto. Yo ni quise preguntar, hermana, a las hermanitas que conozco que viven acá en Perú y han soltado. No quise ni preguntar. Yo no pregunté a nadie, no le pregunté cómo se siente cuando un hijo se va. No, porque yo dije, yo lo voy a vivir y tengo que experimentarlo. Con Dios me voy a sostener, me voy a hacer más fuerte. Dios, el Espíritu Santo. He tenido una relación con Dios muchísimo más fuerte porque, como les dije, estoy entrando a otra etapa de madre de mi vida, en que me toca soltar. Quizás tú estás criando todavía hijos pequeños, estás formando, estás dando de lactar, estás cambiando pañales, pero yo ya no, estoy empezando a soltar a mis hijos con mi esposo, a proyectarlos a lo que Dios tiene para su vida. Ana entrega a su hijo en un tiempo de mucha corrupción espiritual, en un tiempo en que los hijos de Elí, del sacerdote principal de Israel, eran hombres perversos y corruptos. En un tiempo de casi 350 años de un silencio de Dios, un silencio profético, donde no había palabra, dice en 1 Samuel 3:1, escaseaba la palabra de Jehová. Había un desorden moral en Israel. Pero ahí es donde Dios encontró una mujer dispuesta a entregar. ¿Qué cambió, hermanos? ¿Qué cambió? El dolor estaba ahí todos los años. Ana iba con mucho dolor al templo. Todos iban con sus hijos, con su familia. Ella veía cómo entregaban a sus pequeños, llevaban el altar, llevaban las ofrendas. Toda la familia, ella, el Cana, Penina, que la irritaba. Todos los años, como una costumbre, iban al templo a adorar. Y ella, tristemente, todos los años también recordaba su dolor. Recordaba que no era madre. Ana sintió ese dolor por muchos años, pero hermanos, el dolor prepara el corazón. El dolor, aunque es duro, prepara el corazón. Yo experimenté en esta temporada de mi vida, en esos 8 meses que gracias está afuera, una comunión con Dios. Entiendo el corazón de Dios como nunca antes.
porque ahora solté a mi hijita. Y entiendo el corazón de Dios, mucho más como madre, mi esposo como padre. Entendemos a Dios. Y dice aquí la palabra que esta mujer encontró un lugar donde soltar ese dolor. Donde tú sueltas tu dolor. Donde lloras. Donde sacrificas tu corazón delante de Dios. Todo este dolor que Ana sufrió fue un proceso, una preparación. Ella fue una mujer herida por las circunstancias, por el estigma de ser una mujer estéril. Estaba siempre siendo mal vista, con vergüenza, con desprecio por otras mujeres. Ella fue una mujer herida, pero su esterilidad no fue un castigo, hermano, fue un proceso. Fue un proceso que Dios tenía con ella. Porque hay cosas, mis hermanos, que si Dios nos las da sin proceso, nos las quedamos, nos las guardamos. Pero cuando nacen del dolor, aprendemos a reconocer que no son nuestras, que no nos pertenecen. El dolor que ella sintió purificó su motivación de ser madre. Ella no quería un hijo para competir con Penina. Ella quería un hijo para consagrarlo a Jehová, para consagrarlo al Señor. Hay milagros, hermanos, que llegan de temporadas muy dolorosas y muy largas. Y cuando llegan, el Espíritu de Dios te pregunta, ¿lo usarás para mi gloria o para la tuya? Y cuando yo dejé ir a mi hija, yo dije, Señor, si tengo que vivir este dolor, que se termine pronto, que acabe el año y usted regrese. Ya contaba los minutos, los segundos, cuántos meses faltan. Y hermanos, acabamos de volver de Alemania. Estuve casi un mes con mi hija, un tiempo muy especial, reconfortable. Necesitaba este tiempo con mi hija, mi esposo y yo. Necesitábamos pasar tiempo con ella para afirmarla, para animarla, para levantarla. Hemos conocido el lugar donde ella trabaja, hemos conocido la familia con la que ella trabaja, hemos conocido el lugar donde ella estudia, hemos conocido las rutas que toma, los trenes, los enlaces que hace, en bus, en tren. Hemos andado con ella en la iglesia, en sus clases de discipulado, en su ensayo, en sus días de mujeres. He estado con ella viendo su dinámica. Y de verdad, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios la ha sembrado en una iglesia que la ama, en una iglesia hispanohablante, donde hay mucha gente de diferentes naciones. He conocido hermanos muy lindos de Cuba, no me quiero olvidar de Colombia, hermanos de República Dominicana, hermanos de Ecuador, muchos peruanos en la iglesia con gracia. La invitan a comer arroz con pollo, la invitan a comer papa a la huancaína a su casa, porque saben que un peruano lo que extraña mucho es la comida, ¿verdad? La comida. He conocido gente muy linda, hermanos en la fe, que aman a mi hija, por los cuales hoy estamos orando mi esposo y yo, por esa iglesia donde Dios ha decidido sembrar a nuestra hija. Mi hija ya está sirviendo, está cantando con el ministerio de alabanza, con sus temores, con sus miedos, hermano. Está sirviéndole a Dios como le encargó su padre. Le dijo su papá, hija, cuando tú llegues a una iglesia, a esta iglesia que encontramos, te sientas adelante, me dijo su papá. Primero te sientas adelante, después empiezas a diezmar como corresponde, porque tú eres una hija de Dios. Y donde tú llegues y donde Dios te ponga, vas a ser fiel. Y vas a diezmar de lo que ganas todos los meses. Y ella bien obediente, ¿no? Bien obediente a su papá, diezma todos los meses. Te vas a sentar adelante y vas a ponerte a estudiar tu discipulado. Se metió al discipulado, hermanos. Y en diciembre del año pasado la invitaron a ser parte del ministerio de alabanza. Y hoy está con los líderes, con los pastores, andando con la pastora, andando con los líderes de alabanza. La pastora la lleva a su casa cuando termina el ensayo, muy tarde, 11 de la noche. Y en Alemania, 11 de la noche, no hay ni una pulga en la calle. Todo está cerrado, un silencio sepulcral. La gente ahí a las 8 en punto está en su casa dormida y no se embulla, porque la bulla hasta las 10 de la noche más o menos, si no te cae la policía. Así son muy metódicos allá. Entonces mi hija 11 de la noche sola, después del ensayo, la pastora la lleva a su casa todos los jueves.
y anda con la pastora. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con los líderes de alabanza, sentarnos con los pastores, a encargarle a nuestra hija, a mostrarle nuestro llamado como pastores, nuestra proyección con nuestros hijos. Y nos dijeron, ¿y cuándo nos mandan a Emanuel? Nos dijeron. ¿Y cuándo viene Emanuel para acá? Bueno, sí, hay una proyección también. Porque han conocido el corazón de esta casa, ¿no? Han conocido el corazón de esta iglesia y han amado y aman a mi hija. Y yo de verdad que en este proceso de verla me contenté tanto, pero no quería que los días se acabaran. Pero mientras los días iban pasando, los días se iban acelerando, tenía que regresar al Perú, se acababan mis vacaciones, tenía que regresar a mi vida, a mi rutina. Y hermanos, otra vez dejarla casi fue lo mismo. Fue otra vez vivir el dolor de soltarla nuevamente, porque la volví a ver, a abrazar y de nuevo tener que soltarla. Las dos llorábamos al otro extremo. Yo lloraba en la videollamada, ella también. Ya decía yo, que se regrese. Ya, hijita, que regrésate en agosto. Pero hermanos, las emociones pueden jugar una mala pasada a veces, ¿verdad? Las emociones de una madre que quiere tener a los hijos acá debajo de la casaca, ahí abrazadito, ¿no? Como cuando era bebé. Pero estoy aprendiendo a soltar. Y esta mujer que soltó lo que más amaba, no la soltó a los 18 años, por si acaso, hermano. Samuelito no fue al altar, al templo a adorar, a servir a Dios a los 18. Ya les dije yo, 3 años y medio, 4 años fue Samuelito al altar de Dios. Y todos como Ana, los que queremos un milagro, los que queremos que algo especial suceda, algo poderoso suceda, necesitamos ir al lugar correcto. Al lugar correcto. Ana tenía un dolor muy grande, Ana quería algo diferente en su vida, pero ese año algo pasó. Y si tú quieres que cambie algo este año en tu vida, entonces tienes que anhelarlo, tienes que quererlo con todo tu ser. Ella quería un hijo. Ella quería un hijo para Dios. Ella no lo quería para ella solamente. Así que ese año fue diferente. Ese año cambió su oración totalmente. No fue la misma de todos los años en que ella se lamentaba, lloraba, entristecida porque no llegaba su milagro, por las burlas y la vergüenza. No, este año fue diferente. Dice la Biblia que ella hizo un voto. Ella hizo un voto al Señor. ¿Y qué le dijo? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré. Si contestas mi oración y miras mi dolor y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Hermanos, algo pasó ese día, porque alguien que quiere mucho un milagro lo va a perseguir con todo su ser. Y va a ser un voto delante del Señor. Qué triste es a veces. Ella estaba con la condición de su corazón correcta. Ese año era diferente para ella. Ella quería ese milagro, pero se lo iba a entregar al Señor. Estaba en el lugar correcto, porque Dios escucha tu oración cuando tú estás en el lugar correcto también. Ella estaba con la necesidad, estaba con el dolor en su corazón, anhelando un milagro. Pero también estaba en el lugar correcto. Hay un lugar donde las cosas suceden. Dios responde la oración de alguien que sabe que hay un lugar donde las cosas suceden. Dios escucha esa oración. Y las cosas suceden en el altar. Las cosas suceden en la casa de Dios. Ella no fue a llorar a su almohada. Ella no fue a llorar con su amiga. Ella no fue a escribir su WhatsApp, a mandar su audio de WhatsApp con alguien y llorar. Ella fue a llorar al lugar correcto. Ella fue a pedir su milagro al lugar correcto. Cuando uno carga ese dolor y esas lágrimas están llenas de dolor en tu corazón, quizás tengas un pasado que olvidar. Mucho dolor en tu pasado. Tienes que venir al lugar correcto, porque esa es la oración que Dios escucha cuando se hace en el lugar correcto. Entonces tenemos a una mujer que quería un milagro, alguien que quería mucho un milagro, pero también era alguien que sabe que hay un lugar donde las cosas suceden.
¿Dónde suceden los milagros? En la casa de Dios, en medio del pueblo de Dios, donde hay fe, donde hay esperanza. Las personas quieren que les pasen cosas buenas, pero están en lugares equivocados. La gente quiere que lleguen los milagros, y a veces llegan, ¿verdad? Pero cuando llega el milagro, se olvidan de Dios. Se olvidan de lo que Él les respondió. Se olvidan que Dios tuvo misericordia de ellos. Y mucha gente viene a la iglesia, viene al lugar correcto, pero con la motivación errada. Con una mala motivación. Piensa que Dios le va a cambiar la vida, le va a cambiar la historia, de pronto lo va a hacer millonario, de pronto le va a dar un trabajo así como si nada. Dios hace milagros y lo sigue haciendo hoy. Y este lugar es un lugar de cosas sobrenaturales, porque Dios, un sobrenatural está aquí. ¿Cómo vas a responder a ese milagro? Ella sabía que estaba en el lugar donde las cosas suceden. Y esta vez cambió algo. Ella decidió hacer ese voto delante de Dios. Y la oración que Dios escucha también es porque alguien tiene un perseguidor. Ana tenía lamentablemente la voz ahí chillona, chismosa, malhiriente, envidiosa de una mujer, Penina. Esta Penina era una perseguidora de Ana. Todos los años se burlaba, en casa se burlaba. Mientras hacían los quehaceres del hogar, Penina la irritaba y le hacía recordar su esterilidad. Y Ana sufría. Y Dios se acuerda, hermanos, de los débiles. Dios se acuerda de los desamparados. Dios se acuerda de los huérfanos, de las viudas, de los pobres y de los extranjeros, dice su palabra. Porque Dios sabe y siente lo que siente tu corazón. Dios sabe lo que es estar en un lugar extranjero. Dios sabe lo que es empezar de nuevo. Dios sabe lo que sientes, lo que experimentas en tu orfandad, en tu pobreza, en tu necesidad. Pero Dios se levanta cuando hay alguien que nos persigue. Porque cuando nadie nos defiende, el justo nos defiende. No te sientas sola, mujer. Si has criado a tus hijos sola, si no tienes un soporte emocional a tu lado, un varón que te anime, que te levante, si has criado sola a tus hijos, más mérito tienes, porque te has levantado de las cenizas. Te has levantado cuando nadie creía en ti. Has trabajado mucho tiempo, muchas horas. Y ese perseguidor, el enemigo, Satanás, que te hace recordar que estás sola, triste y desamparada. Es ahí donde Dios se levanta. Y Dios pelea por ti. Y Dios te defiende en esa situación. Por eso el Hijo de Dios no debe dejar sola una viuda, a un pobre, a un extranjero. Y así como mi hija extranjera es en Alemania, muchos le han tendido la mano. Hay una hermana que está próxima a regalarle una bicicleta. Le están dando bendición. El lugar donde ella trabaja, hermanos, es un lugar que la ha acogido como una familia. La estiman mucho, la quieren. La iglesia la ha recibido como una extranjera que necesita apego, no necesita abrigo. Porque Dios se acuerda de los débiles, de los que están sufriendo persecución, sobre aquellos que no se pueden defender. Esa rival la irritaba, pero ese proceso hizo que las cosas sucedieran y que ella esperara ese milagro. Y número 4, Dios escucha la oración de alguien que está en el lugar donde está una persona que va a liberar una palabra. Alguien va a liberar una palabra sobre ti. Recuerden, ella estaba en el lugar correcto, con la motivación correcta, tenía una perseguidora ahí que la molestaba y ahora también estaba el profeta, el sacerdote Elí. Ese día estaba la persona que iba a proyectarla proféticamente al lugar que ella quería, ser madre. Y ella escucha esa palabra que Elí, el sacerdote, libera ese día. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba buscando una mujer. Dios estaba buscando un vientre donde enviar
un hombre de Dios. Ya les dije que la palabra escaseaba en ese día. Algo cambió y fue que ella decidió entregar a ese hijo al Señor. Ahí es donde Dios dijo, esta es una oración diferente. Espérate, stop. Voy a escuchar bien, ¿no? Dijo Dios, espera, a ver. ¿Qué dijiste, Ana? ¿Qué dijiste? ¿Vas a entregarme a tu hijo? Aunque no lo tengas en tus brazos ahora, tu fe es más grande, que sabes que vas a tener a tu hijo y me lo vas a entregar. Es ahí donde Dios cambió. El corazón de Dios cambió en relación a ella y es ahí donde Dios escuchó su oración. Y también estaba este sacerdote que le dijo, ya no estás ebria y ya anda a tu casa, que estás aquí muchas horas, ve y que se haga como has pedido, le dijo. Y Dios respaldó la palabra del sacerdote. Tienes que estar en el lugar correcto. Este es el lugar correcto. Tienes que venir con la motivación correcta de querer un milagro. No para quedártelo, para entregárselo al Señor y dar testimonio. El dolor que estás pasando, mujer, madre que estás aquí, debe convertirse en un testimonio para la gente. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mujer, madre? ¿Quién? Esta mujer escuchó lo que le dijo a Elí. Dice la Biblia que ella salió corriendo y salió contenta. Y se fue corriendo a su casa contenta y tanto así que empezó a comer de nuevo porque ella no comía ni veía en esos días. Elí le da esa palabra después que ella hace ese voto delante de Dios. Y Dios escucha la oración también de alguien que sacrifica lo más grande, soltar lo que más ama. Eso es difícil para una mujer, para una madre que albergó a su hijo 4 años y lo soltó. Imagínense aquí en nuestra cultura peruana que albergamos a los hijos 20, 25, 30, 35 bajo nuestro techo, bajo nuestra cobertura. Eso no es sano. No es sano, hermano. Tenerlo conviviendo contigo. Ese muchacho, esa muchacha tiene que salir a la vida, tiene que probar la vida. Mi abuela, que ya está en el cielo, me recuerdo que cuando mi papá cayó postrado con una enfermedad, mi papá tuvo, cuando fue muy joven, TBC pulmonar, y recuerdo que mi abuelita llegaba con sus bolsas de fruta, de comida a la casa. Y mi mamá lloraba, ¿no? Por verlo a mi papá así. Y mi abuela le decía, hijita, así es la vida. La vida es dura. Viene la enfermedad, viene la tristeza, vienen las preocupaciones, vienen las cargas. Fácil hubiera sido, vente a mi casa, hijita, yo le doy de comer a tu esposo, vénganse toda la familia acá. Mi abuela era mayorista en esa época, mi abuelita nunca le faltó comida, nunca, en la casa de mi abuela faltó nada, de comida nunca. Nunca, siempre había un plato. Y fácil era decirle, ven hijita, yo te ayudo con todas las necesidades para tus hijos, yo voy a ver por ti y por tus hijos. Mi mamá trabajaba también en esa época. Pero mi abuela sabía que era necesario que mi madre aprendiera de la vida misma, que la vida te va enseñando. Dios permite que las circunstancias te formen. Yo ya no soy la misma madre cuando tenía mis bebés en brazos o cuando mis hijos tenían 5 años, que andaba con las preocupaciones del colegio, del hogar, ¿no? Que hicieran sus tareas. Ya no, ya cambió mi situación como madre. Y ahora me toca soltar. Y lo que muchas madres sufrimos y adolecemos es que pensamos que los hijos siempre van a estar con nosotros. Físicamente puede que no estén. Yo entendí que el día que mis hijos no me necesiten, ese día cumplí como madre. Cuando mi hijo no me tenga que decir, mamá, dame para mi pasaje, porque ya produce, ya tiene su platita. Cuando mis hijos me tengan que decir, mamá, voy a salir, ya vengo. ¿Dónde vas? Voy a hacer mis cosas, mamá, ya regreso. Y yo sé, no me tienen que dar explicaciones de todo lo que hacen, pero empiezo a confiar porque ya sé que están grandes, que han aprendido.
Y lo que más les cuesta a una madre es sacrificar. Esta mujer soltó lo que más amaba. Samuel no era solo su primer hijo, su primogénito. Samuel era la respuesta a años de lágrimas, hermano, imagínatelo. Ya lo tiene, lo ve crecer en su vientre, empieza a crecer ese bebé, lo amamantas, lo abrazas, le cambias los pañales, le cantas las canciones, le duermes, le cuentas cuentos y lo ves llevarlo, lo ves darle sus primeros pasos, lo ves dar sus primeras palabras, lo escuchas decir mamá, papá y todas esas emociones que como madres sentimos cuando tenemos a nuestros hijos. Ella no le duró más que 3, 4 años esa emoción. Y ella sacrificó el amor de madre. Y el verdadero amor de madre es sacrificial. Yo entendí que mi hija no está bajo mi cobertura en este momento, cerca a mí, pero está bajo mis coberturas de mi oración. La alcanza mi clamor, la alcanza todo lo que Dios tiene para ella. Y lo que Dios tiene para ella es mejor de lo que yo he pensado para ella. Lo que Dios va a hacer en su vida es mejor de lo que yo he planeado con mi esposo para ella. Porque Dios es padre, es madre. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y esta mujer Ana entendió algo poderoso, que los hijos son prestados, hermano. Prestados. Aunque el hijito quiere estar pegado a ti como chicle, ¿no? Y le da esa mamitis. Es prestado, tienes que soltarlo. Las promesas de Dios se administran. Los milagros se usan con mayordomía. Ella hizo lo correcto. La verdadera adoración de Ana fue soltar a su hijo. Entregar no significa perder, hermano, significa confiar. Y a mí me ha tocado, junto a mi esposo y a toda mi familia, confiar en Dios. Confiar que está en las manos de Dios. Que mis hijos están en las manos de Dios. Así tropiecen, se caigan, fracasen una y otra vez. Todo eso será un proceso para formar el carácter en sus vidas. Para formarlos a ser hombres y mujeres maduros. Que enfrenten la vida con fe. Que alcancen los sueños de Dios para su vida. Y número 6 para terminar, el cielo responde a las madres que sueltan. Y Ana entrega a Samuel, pero Dios la recompensa. Dice la Biblia que Dios le dio más hijos. Ana sabía que Dios le iba a dar más hijos, no. Ella tuvo esa promesa que Dios le iba a dar más hijos, no. Ella lo entregó, dijo yo he hecho un voto y ese día ella agarró a su niño de 4 añitos y le dijo mira Samuelito, vamos al templo hijito, con su corazón quebrado, triste, vamos al templo mi amor, yo te dije, yo te preparé para este día, yo te dije que tú eras de Jehová, tú eres del Señor hijito. Y él mamá, voy a ir al templo, voy a vivir ahí. Sí, hijito, vas a vivir en el templo, vas a levantarte ahí, vas a servir al profeta Elí, vas a servir a los hijos de Elí, vas a servir en las cosas del templo, pero mamá, ¿no vas a estar tú? No, hijito, ya no voy a estar yo. ¿Y dónde? ¿Cuándo te voy a ver? Bueno, hijo, todos los años, una vez al año, voy a venir a verte. Y te voy a traer tu ropita y te voy a tejer tu túnica, porque vas a crecer. Mamá, ya no te voy a ver a ti y a mi papá. No, hijito. Ese Samuelito llegó al templo, porque esa mamá lo preparó para que Samuel asumiera el lugar. 4 años, hermano, qué pequeño. Tan pequeño, tan débil, tan indefenso. Pero esta mujer sabía que tenía que cumplir ese voto. Tenía que dejarlo en el altar del Señor. Dios le da más hijos, pero más que eso, Dios le dio legado a Ana. Un legado que iba a trascender la historia. Este niño pequeño de 4 años se convirtió en Samuel, profeta, juez de Israel. El profeta que cambiaría la historia de Israel, porque a través de él Dios levantó los reyes de Israel. Un profeta que marcó al pueblo de Israel en un tiempo donde no había profecía y no había palabra de Dios. Dios usó este pequeñito, porque ella lo soltó en el altar. Este pequeño se convirtió en un impacto
generacional, un impacto para muchas generaciones. Y yo digo, Señor, vale la pena mi llanto, vale la pena mi dolor. Si tú tienes un propósito para mi hija en ese lugar, si ella va a ayudarte a salvar a muchas vidas, si ella va a experimentar la gloria de Dios en ese lugar, vale la pena soltar, vale la pena dejar ir. El cielo responde a las madres que sueltan. Tal vez Dios no te está pidiendo que sueltes un hijo aquí adelante, que traigas a tu Samuelito aquí. Pero sí, Dios te está diciendo, déjalo en mis manos. Deja a tu hijo en mis manos. No lo controles todo. Yo no puedo controlar ahora a dónde va mi hija, qué amigos tiene, con quién conversa. Ella está decidiendo por sí misma qué decisiones tome. Yo tengo que confiar que va a ser lo correcto, porque eso aprendió en casa. No sobreprotejas a tu hijo. Eso también es soltar, no sobreproteger. Y lo digo porque en esa sobreprotección salimos heridas como madres. Queremos sobreprotegerlo de todo, que no sufra nada, que no experimente frustración, y de pronto, no llore, toma tu celular. No les enseñamos a tolerar la frustración. Ay, mamá, estoy aburrido. Ay, pobrecito, está aburrido, dale la tablet, que juegue en el internet un rato. Hermano, es bueno el aburrimiento. Cuando un niño se aburre, hace algo, inventa algo, juega historias, cuenta historias, juega con sus muñequitos. Estamos creando una generación adicta a las redes sociales, a los juegos, porque estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. No queremos que lloren, no queremos que sufran, no queremos que experimenten fracaso, pero eso es importante. A veces decirle que no a tu hijo es mejor. Le decimos sí a todo lo que quiere. Y de pronto estamos viendo crecer una generación que no valora a sus padres, no valora a su madre, no valora el trabajo de sus padres. Solo exige, demanda. Quiero esto, dame. Necesito, mamá, mis zapatillas Adidas. Necesito, lo que él necesita es ley en la casa. No, hermano. Los no de una madre, de un padre es importante. Va formando el carácter. Hijito, cuando tengas, tú te compras. Cuando puedas juntar tu dinerito, cómprate lo que tú quieres. Cuando aprendas el valor del trabajo digno, cuando aprendas el valor de llegar temprano y ser ordenado al trabajo, vas a valorar tus solcitos. Ahora mi hija valora sus euros. Cuando estuvimos allá, nuestra hija nos llevó a Berlín, pagó todos los gastos del alojamiento, el viaje en tren de 5 horas. Nos llevó a pasear a un tour muy bonito allá. Mi hija nos pagó la entrada al estadio a ver un partido de la Liga Europea. Mi esposo era el más feliz. Y se imaginarán lo orgulloso que él estaba. Desbordaba de orgullo por su hija, un orgullo, ¿no?, de padre, de que su hija por primera vez le comprara algo y le dijera: papá, vamos juntos. Esto que tú quieres, toma, papá. Y eso es algo, el ver honrar a tus hijos de vuelta después de todo el sacrificio que tú has hecho, es algo por lo cual los padres trabajamos. Porque el hijo reconoce. Cuando el hijo honra a un padre, a una madre, es que está reconociendo todo el esfuerzo que tú hiciste. Cuidado con criar una generación que no te va a saber honrar cuando seas grande, cuando seas adulta. Cuidado. Samuelito honró a sus padres, honró el sacrificio de su madre, siendo obediente, siendo constante, siendo tan pequeñito, armando su cama, poniendo su almohadita en su lugar, comiendo solo, aprendiendo a extrañar a su madre, a convivir con el dolor de tan niñito. Pero ese voto que esa mujer hizo marcó un antes y un después en la historia de Israel.
¿Cuántos estamos orando por nuestros hijos para que sean esos Samueles que cambien la historia de esta tierra y de otras naciones de la tierra? Hermano, ya mi visión no está solo aquí en Perú. Ahora que mi hija está lejos, yo digo: hijo, ¿te quieres ir, mi amor? Anda. ¿Te quieres ir, Manuel? Ve con Dios. Porque no podemos limitarnos por las fronteras, no podemos limitarnos por el estatus económico, porque para Dios no hay límites. Cuando tú entregas a tus hijos a Dios, Dios los puede proyectar a cosas que tú nunca imaginaste. Yo no me imaginé a tener a mi hija tan lejos un día de la madre, por ejemplo, como hoy. Pero sí tengo claro algo, que lo que no la disfruto aquí en este tiempo, la voy a disfrutar a mi hija en la eternidad. Voy a tener una eternidad muy grande para pasar tiempo con mis hijos, si lo hubiera así, ¿no? Pero tengo esa esperanza, hermano, que lo que sacrifico hoy va a ser de bendición para una generación. Europa necesita a Cristo. Europa y muchas naciones de la tierra están sosteniéndose por los latinos que viven ahí. Porque esos latinos llegan a trabajar, llegan a sostener la economía de Europa. Y latinos que se están congregando, que están yendo a la iglesia buscando. Porque el extranjero sabe, hermanos, ¿cuántos extranjeros hay aquí, verdad? Varios. Saben lo que es estar lejos de casa. Saben lo que es extrañar su casa, su familia, su tierra, su comida. Pero cuando se juntan en la casa de Dios, algo sucede. Milagros empiezan a suceder. Como que le encuentras sentido a ese sacrificio, a esa entrega. No los conviertas a tus hijos en tu identidad. El ser madre para mí sigue siendo una enorme bendición. Mis hijos son mi primer ministerio. Pero no, el ser madre no me completó, no llenó mi plenitud, no me cambió así como la vida. A mí Cristo me cambió la vida y sigue cambiándomela. Y si mis hijos toman rumbos distintos y se van a donde Dios los quiere llevar, yo los acompañaré con mis oraciones. Yo los alcanzaré con mi clamor. He aprendido a confiar en Dios. Mi fe ha sido revolucionada totalmente, hermanos. Cuando cerraba mis ojos, me dormía orando, intercediendo por mis hijos, clamando en lenguas, en oración. Y en las madrugadas el Señor me hablaba y me revelaba lo que Dios tiene para ellos. Porque cuando empiezas a confiar, empiezas a soltar, milagros suceden. Pónganse de pie. Una cosa, hermanos, es orar por un hijo. Tú puedes orar por tu hijo esta mañana, pero otra cosa es entregarlo. Y quizás tengas que entregar a tus hijos porque están rebeldes, tienen problemas en la escuela, tienen problemas de conducta, tienen problemas de adaptación en el colegio. Muchos de nuestras generaciones de jóvenes hoy están teniendo problemas mentales, depresión, crisis de ansiedad. Tenemos que traer a nuestros hijos al altar. Y quiero invitar a las madres que esas como Ana quieren entregar a sus hijos al altar. Quieren entregar sus hijos a Dios una vez más. Quizás ya no sea ese pequeño bebé. Ya no sé, ese pequeño bebé que puedas traer como Ana trajo a Samuel. Pero nuestros hijos siempre serán nuestros bebés, ¿verdad? Puedes venir al altar a entregar a tus hijos una vez más delante de Dios. Quiero invitar a las madres que pasen aquí al altar. Acompáñenme esta mañana. Vamos a entregar a nuestros hijos. Ella entregó a su hijo y hoy Dios te pide: entrégame a tus hijos. Entrégame a tus hijos. Confía, no tengas temor. Y Ana no lo entrega por obligación, hermanos.
lo entrega por convicción. El milagro que no pasa por el altar puede convertirse en un ídolo. Y cuidado, mujeres, mi función aquí es advertirles: cuidado, que nuestros hijos sean nuestros ídolos, se conviertan en el centro de nuestra vida. Aprende a soltar esta mañana. Entrégale al Señor a tus hijos. Entrégale, porque Él sabe y conoce el destino que ha determinado para ellos. Y aunque los veas perdidos, y aunque los veas lejos de Dios, recuerda las promesas que están escritas en su palabra, a las cuales te has aferrado todos los días de tu vida. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Sé una Ana para tus hijos. Sé una Ana para esta generación. Prepara a tus hijos para ser siervos de Dios, siervas de Dios. Eso va a demandar que los sueltes, mi hermana. Suéltalos en las manos del Señor. Puedes levantar tus manos conmigo así, como señal de entrega. Tú sé esa ofrenda para Él esta mañana. Conviértete en una ofrenda para Dios. Ya no luches en tus fuerzas. Entrega a tus hijos a Dios. Y aunque sean grandes, ellas volverán a ti, volverán a Dios y volverán a la casa del Señor. Aleluya. Entrega tu corazón de madre, entrega tu dolor en el altar en esta mañana. Yo he llorado mucho entregando a mis hijos al Señor. Ha sido como un duelo que he vivido en mi corazón, pero el Señor ha estado allí. Esta mañana entrega a tus hijos al altar. Señor, lo que has determinado, hazlo. Los planes que tú tienes para ellos, cúmplelos. No mis planes, sino los tuyos. No mi voluntad, sino la tuya. Oh, aleluya, rabasai, rabasé. Nuestros hijos son tuyos, dile. Esta mañana, ven al Señor. Entrégate como una ofrenda delante de Él. Entrégate como una ofrenda delante del Señor.